más se tardó Andrés Manuel López Obrador? 40 días, ¿no? 40 días se tardó el presidente de México en reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Era evidente después de que vimos las elecciones pasadas, cuando Joe Biden llega por encima de los 300 votos electorales, llega a los 306 de los 270 necesarios, ya la matemática ya no daba, aunque hubiese podido haber algún cambio, ya no le daban los números al presidente de los Estados Unidos, el 45º, a Donald J. Trump, para voltear las elecciones y lograr así repetir otro cuatrienio. Tardaron 40 días normales para la democracia estadounidense, pero inusuales en las elecciones de los Estados Unidos que, miren, en las últimas que me ha tocado el gusto de cubrir, sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, a veces hasta la misma noche de las elecciones. Fue el caso de Donald Trump. La cuestión está en el cambio de poder. El cambio de poder en los Estados Unidos, este cambio de estafeta es muy importante. Pero también para nosotros los mexicanos, la relación con los Estados Unidos cobra mucha relevancia. Desde que se dio a conocer el triunfo de Joe Biden, hemos estado esperando a que el presidente de México emita una felicitación. Nos vamos a lo que él llama y denomina el periodo neoliberal, en donde los presidentes mexicanos hacían ese esfuerzo por hacer sentir ese lazo de amistad que hay en los Estados Unidos con México y México para los Estados Unidos en un ambiente de reciprocidad. México y Estados Unidos tienen llamémosle un cordón umbilical que los une en formas muy diferentes a cualquier otro país del mundo, inclusive al Reino Unido de la Gran Bretaña, de donde son, digamos así, oriundos. México y Estados Unidos no solamente comparten la frontera más importante de la nación, sino también comparten raíces culturales, comparten una población importante, ya que una población muy importante de latinos en los Estados Unidos provienen de México. Recordar que la mitad del territorio norteamericano en algún momento de la historia, previo a la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, pertenecía a México. No solo eso, Estados Unidos y México dependen sí o sí, comercialmente hablando, geopolíticamente, estratégicamente, para sus relaciones con el resto del mundo. Estados Unidos sin México y México sin Estados Unidos no serían los países que hoy son. Nadie puede negar que la presencia de los latinos en los Estados Unidos es importante. Nadie puede negar que la presencia de los norteamericanos para efectos de turismo, para ejemplos de intercambio comercial, para efectos inclusive de apoyo estratégico en materia de seguridad, México no sería igual. La relación entre estos dos presidentes es importante para el día a día de usted y mío. Andrés Manuel López Obrador fue puesto en el poder para representar a los mexicanos, porque esa es la labor del presidente de México. Sin embargo, Andrés trató de retrasar, vender caro su amor al presidente que más lo podría ayudar a tener los últimos 4 años con un periodo de, por lo menos, como dirían ellos, un falso sentido de crecimiento. México se las va a ver negras los próximos 4 años. Y no se las va a ver negras porque si se mandó o no una felicitación el presidente Andrés Manuel López Obrador a tiempo o no. Sin embargo, las cosas pudieron haber sido mucho más tersas. El paquete de cartas de felicitación de Joe Biden seguramente será bastante alto. La penúltima carta es la de Andrés Manuel López Obrador, que hasta parece se esperó a que lo felicitara Vladimir Putin para después hacer la entrada triunfal del gobierno mexicano. El presidente de Rusia le pone el ejemplo y le dice: vamos a reconocer a Biden ya después de que se da a conocer la resolución del Tribunal Electoral de los Estados Unidos. Uno pensaría, lo primero que va a hacer López Obrador va a ser hablarle por teléfono al presidente electo de los Estados Unidos y mandarle la felicitación de todos los mexicanos. No, eso no decidieron hacer. Decidieron hacer una carta que escribe el presidente de México y que firma diciéndole cosas que rayan hasta en lo extraño. Yo les voy a pasar un detalle. En la diplomacia, el fondo es forma. Y es importante ver qué se dice, cómo se dice y a quién se le dice. Andrés Manuel López Obrador envía una misiva al presidente en donde en la mañanera del día de hoy nos da un previo de esta manera. Escuchemos. Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo
y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de México. Es así como el presidente de México le pone a el presidente de los Estados una carta. Escuchen lo que les decía yo. En la diplomacia el fondo es forma. Todos tenemos la certeza que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. ¿A qué se refiere Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que le quiere decir a Joe Biden cuando le dice hay que respetar el derecho de no intervención y autodeterminación de los pueblos? ¿Será que el presidente mexicano tiene miedo de que Joe Biden lo vea a él como una amenaza? O lo que se llamaba al final de la Segunda Guerra Mundial el famoso Red Scare. ¿Qué era esto? Era el temor de que los países comunistas se acercaran demasiado al territorio norteamericano. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los emanan la historia, la economía y la cultura, dice el presidente de México. Tiene mucha razón, se los platicaba al principio de este editorial. La historia, la economía nacional estadounidense depende de la mexicana y la mexicana del estadounidense. La cultura, hay un sincretismo cultural en donde hoy por hoy se consume más guacamole en los Estados Unidos, se comen más tortillas diariamente en los Estados Unidos que en México. Mantener las relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y viene otra palabra importante: el respeto a nuestras soberanías. 2 veces el presidente hace un puntapié en las soberanías, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Recalca Andrés Manuel López Obrador: expreso mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y el mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y bienestar de las comunidades del sureste de México y los países de Centroamérica, dice el presidente mexicano. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y otros asuntos. De entrada, Joe Biden ya dijo que dentro de los primeros 100 días de su gobierno va a convocar a una discusión en torno a las energías limpias, una discusión que se dará a nivel de jefes de Estado. La pregunta es, ¿cómo vas a ir, Andrés? ¿En qué te vas a ir?
¿Cómo vas a llegar? ¿A quién le vas a presentar? ¿Quién te va a representar para poder hablar sobre un tema tan importante para Joe Biden y que tú constantemente has decidido desechar de la agenda mexicana? Va a haber muchos encontronazos con la relación bilateral México-Estados Unidos, no solamente por el asunto de las energías limpias, sino también la aplicación de una política exterior. Joe Biden representa el gobierno neoliberal que Andrés Manuel López Obrador tanto repudia. Ya lo dijo desde que llegó a la presidencia electa de los Estados Unidos. Regresará el multilateralismo, regresará la aldea global, regresará el concepto de globalización, conceptos que Andrés Manuel López Obrador tanto ha demostrado repudiar. Esto es un tema importante porque aquí sí hay una coyuntura de todos los días que va a permear y va a ser necesaria en nuestro actuar diariamente. La relación con los Estados Unidos es así de importante y Andrés Manuel López Obrador se tomó el desprecio para no ponerle atención a esto hasta que recibe, al parecer, el visto bueno del Kremlin. Esto no es bien visto porque la relación geoestratégica de los Estados Unidos para con México es demasiado importante como para que los Estados Unidos vaya a no ponerle atención a los desbarajustes que esté haciendo Andrés Manuel López Obrador al sur de su frontera. Donald Trump no le puso atención a López Obrador. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Y en el momento en el que lo necesitó, lo utilizó, lo agarró, lo llevó, lo sacudió, lo expuso para después desecharlo, como un Kleenex. Así de sencillo. Ahora, quiero tocar otro tema. Se había puesto sobre la mesa para esta semana la reforma al Banco de México. La reforma al Banco de México llevaba, según las palabras de Ricardo Monreal, de Mario Delgado el Buchón, inclusive del presidente de la República, la iniciativa del gobierno federal de acaparar una mayor cantidad de dólares, poniendo como pretexto el uso de las remesas. No habíamos escuchado absolutamente nada del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien el día de hoy decidió pronunciarse al respecto, aclarándole a los diputados que el 99,8% de las remesas que llegan a México, y esos son los números de Arturo Herrera, son producto de transacciones electrónicas. Por lo tanto, lo que se propone en la mesa para modificar las leyes del Banco Central Mexicano podrían poner también coartar, por decirlo así, la libertad del Banco de México y su independencia. Inmediatamente Moody's levanta la bandera roja, Bank of America levanta la bandera roja y dicen: lo que está sucediendo en México viola la autonomía del Banco Central. Y al violar la autonomía del Banco Central pone en riesgo la contratación de empréstitos extranjeros. Eso es lo que dicen las calificadoras internacionales y un banco como Bank of America, que por cierto le ha prestado dinero a los mexicanos. Espérate, yo no me voy a meter en este problema en donde ahora tú vas a pretender pagar tus deudas después de haber limpiado los conocidos como narcodólares, argumentando que son remesas. Esto no huele bien. No suena bien. Esta llega a la Cámara de Diputados, que al parecer les llega un halo de inspiración y deciden aplazarla hasta febrero. Lo que quiere decir que no la han negado, no se ha desechado. Sigue estando sobre la mesa una reforma al Banco de México que podría violentar su autonomía. Y esto podría afectar los intereses de creación de capital en México. Hay que ponerle atención. Parece ser, o por lo menos así se siente, que estas modificaciones a las leyes del Banco de México traen nombre y apellido. El nombre, el de los carteles de la droga. El apellido, algún banco que recibe mucho dinero en remesas.